Hola chicos, ¿cómo estáis? Estamos delante del 7-Eleven más conocido de toda Asia, como podemos ver. Hacía tiempo que no pasaba por aquí. Pido disculpas, he estado editando mi propia película, pero hoy va de una película y una historia que no es mía. Pero sabéis que tampoco es de Christopher Nolan. No, Dios, no se puede empezar un vídeo así, Albert, te van a cerrar el canal. Bueno, este no es un vídeo tanto como para darle una colleja a Christopher Nolan, que también, sino para reivindicar el legado de sus autores, Fujimoto Hiroshi y Moto Abiko, que tristemente nos dejaron. Hoy me atrevo a hablar en nombre de los autores para defender el honor y el legado de Doraemon y para que veáis cómo Interstellar es un atraco a mano armada a una de las obras de arte del manga infantil japonés. Pues quiero que este vídeo se convierta en un homenaje a Doraemon, a todos los que crecimos con esta obra, a sus autores, a todos los otakus en fase 1. Va por todos vosotros. Hoy a la mierda la política, vamos al 7, vamos allá. Hola chicos, empezamos. Bueno, la obra en sí se llama Nobita, en japonés Nobita no Uchu Kaitakushi. Algo así como la traducción literal de título en japonés sería algo así como los diarios de exploración de Nobita. En inglés da un poco más de pistas y de información interesante. The Records of Nobita Space Blazer. Hay que tener en cuenta que Blazer, por lo que he buscado, es un tipo de agujero negro. No salen agujeros negros en esta específica obra, pero sí en otras obras de Nobita. Lo primero que nos tiene que llamar un poco la atención es que todos los elementos de Interstellar están aquí puestos más o menos de otra forma y desordenados. Pero vamos a repasar un poco qué es Doraemon para los que no estéis familiarizados. La grandeza de Doraemon radica en su simplicidad a la vez y en su complejidad. Son las historias de Nobita, un niño japonés que tiene mucha imaginación y muy pocas ganas de hacer los deberes, es decir, muy poco japonés. Se hace amigo de un gato cósmico, un gato que es un robot, de hecho, que viene del futuro y que le aparece a través de su escritorio, aparece el futuro a través de su escritorio y de su habitación. Y Doraemon trae todo tipo de inventos del futuro que aparentemente parece que sean soluciones para Nobita, pero que siempre plantean, digamos que, otros problemas por otra banda. Primero de todo decir que Interstellar me parece una buena película. Hay buenos personajes, hay buenos actores, muy bien dirigida, es un gran director, Christopher Nolan, pero creo que se pasó de listo con esta historia. Bueno, esta obra de Doraemon es del 2009, mientras que Interstellar es del 2014. Alguien podría decir que Christopher Nolan empezó a trabajar su obra mucho antes, lo cual quizás podrían ser contemporáneas, pero hay que decir que esta obra es un remake de una otra obra con el mismo título del propio Doraemon. De hecho, la idea principal de esta obra está publicada en 1981, o sea que no queda lugar a dudas que Doraemon publicó esta historia muchísimo antes que Interstellar. Vamos a analizar los elementos principales de las dos historias porque son los mismos, puestos en desorden, pero tenemos los mismos elementos. En las dos historias tenemos la relación padre-hija que vertebra toda la historia, sobre la que gravita, nunca mejor dicho, toda la historia. Este amor entre un padre y una hija que trasciende las dimensiones del espacio-tiempo. En las dos historias tenemos problemas, un planeta con problemas con las cosechas que fuerza a los habitantes a ir a otra galaxia. Viajan a otra galaxia a través de un agujero de gusano. En las dos historias es igual. Hay un accidente del padre que hace que su hija se piensa que se ha muerto. Hay el padre que se intenta comunicar con la hija desde otra dimensión, lo cual hace que la hija se piense que es un fantasma. Están las dos historias. Tenemos también un reencuentro al final, es decir, que la teoría que comprueba que el amor es la fuerza más fuerte de todo el universo y que se acaba imponiendo a todas las leyes de la física. Pues como podéis ver, los puntos principales de la estructura son los mismos puestos en desorden, pero es que también hay ideas calcadas. Hay escenas de Doraemon calcadas exactamente iguales en Interstellar. Vamos a ver, Interstellar empieza con esta imagen de la estantería. Es el sitio donde las dos dimensiones van a confluir. Esta idea ya es bastante de Doraemon. La habitación de Nobita, un sitio tan vulgar, es el sitio donde confluyen dos dimensiones, es el sitio que usa Nobita para aterrizar en la Tierra, de hecho. Vemos también el elemento como el polvo.
Este polvo que es el elemento que fuerza a los terrícolas a ir a otros planetas. Primero de todo tengo que criticar a Interstellar porque nunca he visto un malo más aburrido en una película. El polvo, a saco. ¿Cómo puede ser que el polvo fuese un problema en una sociedad que es capaz de construir naves intergalácticas? No tienen purificadores de aire, tío. Yo eso que he flipado siempre que el polvo sea una razón para alargarse. Hay filtros y hay miles de soluciones que se me ocurren antes de ir a otros planetas que están en otros sistemas años luz y que viajar a través de un agujero de gusano. Yo siempre he pensado que todas las historias que justifican la multiplanetariedad de la humanidad me parecen una broma. Sobre todo porque, ¿para qué queremos ir a otros planetas? Para acabarlos ensuciándolos. De hecho, los malos en Doraemon son unos gángsters. Es decir, que la humanidad, al menos hay el mensaje de que la humanidad pues, es un poco su propia enfermedad. Lo cual esa lucha entre el bien y el mal trasciende en todos los planetas y que los humanos, por hecho de ser humanos, acarrean sus propios males. Me parece más interesante esto que un malo abstracto como el polvo, que tampoco se sabe muy bien de dónde viene. Tendría más sentido si fuese, por ejemplo, un invierno nuclear o algo un poco con una especie de moralidad y un mensaje de crítica a algo específico. Pero el polvo que se acumula en el suelo, en los platos, en las mesas. Esto es el enemigo del que huyen. Me parece un poco aburrido, pero bueno. Bueno, tenemos la escena del sueño. Empieza igual las dos historias, con un sueño del protagonista. En este caso, el padre sueña con su propio accidente, pero me parece mucho más original cómo empieza la obra de Doraemon, que empieza con Nobita soñando un sueño de otra dimensión, lo cual ya la primera escena anuncia mucho mejor el tono y de qué va la historia, de la distorsión del espacio y tiempo. Nobita soñando un accidente, el accidente de otra niña sobre su padre. Me parece mucho más original y de hecho ya pone a Nobita en el tono, preparándose ya para entrar a otra dimensión. Mientras que el sueño de Interstellar es irrelevante, es un sueño que no nos da información. Luego entendemos que la nave pues tuvo una especie de accidente gravitacional extraño, pero durante la película, si no la vemos varias veces, no entendemos muy bien cuál es la función de ese sueño, no aporta realmente nada. Lo cual me parece más original la forma como Doraemon entrelaza dos personajes soñando un sueño de una dimensión que no es la nuestra, ya como poniéndonos el misterio a flor de piel justo al empezar. Hay la historia del fantasma en Interstellar, la hija del protagonista, que se piensa que hay un fantasma en su habitación. Luego entenderemos que no es un fantasma, sino que es una conexión con otra dimensión, un elemento muy de Doraemon y que también está en esta obra. De hecho, en la película vemos escenas donde Doraemon y Nobita tienen miedo porque oyen unos ruidos que son los protagonistas del otro planeta, de otra dimensión, que están entrando a su habitación a través del tatami. En vez de ser la estantería, es el tatami, también un elemento cotidiano dentro de una habitación. Lo cual, bastante sospechoso como empiezan las dos películas. No me sorprendió nada ver un dron volando, incluso la forma del dron me parece un poco como, parecen bastante como Doraemon y Nobita vuelan con el taquecopta, que es uno de los inventos de Doraemon para volar. A mí esta pasión, este hecho de jugar con algo que está volando y con un juguete, me parece de hecho una influencia un poco, no muy evidente, pero mi propia teoría de que es otra de las influencias de Doraemon. Bueno, pues otro de los elementos de Doraemon que está ultra famoso, que es el Doko de Modoa. Uno de los inventos de Doraemon es una puerta, el Doko de Modoa, literalmente traducido al japonés, puerta a cualquier sitio. Es decir, una puerta a otra dimensión. Yo creo que Christopher Nolan se marca aquí un homenaje sin quererlo y sin querer que se note al Doko de Modoa de Doraemon. Vamos a ver cómo cuando están en la oficina de la NASA hay una puerta que no tendría por qué estar aquí, sencillamente para fliparse la audiencia, un Doko de Modoa, donde va a abrir la puerta de la oficina y vamos a ver que estamos, sin saberlo, al lado de una fábrica de cohetes interestelares. Vamos allá, vamos a hacer la misma música del Doko de Modoa, que es 1, 2, 3. Vamos allá, Doko de Modoa. Toma flipada de Christopher Nolan, la puerta a cualquier sitio. Estamos de una oficina a una fábrica y sin que se oyese ningún tipo de ruido,
¿Vosotros creéis que hay alguna razón por la que esta oficina tiene que estar al lado de una fábrica de cohetes? Naturalmente, solo para esta película, pero en la vida real no tiene ningún sentido. Bueno, pues sigamos con otras de las escenas calcadísimas de Doraemon. Es la explicación que da en Doraemon. Naturalmente es una obra para niños, lo cual usa un papel de forma genial para mostrar cómo se dobla el espacio y el tiempo, cómo se dobla la dimensión del espacio para ir de un punto A a un punto B. En vez de ir de forma lineal en 3 dimensiones, cruzar una dimensión por el doblamento del espacio. Es exactamente la misma escena en las dos obras. Se dibuja un punto A, un punto B, se dobla el papel y se explica cómo se puede pasar de 2 puntos que teóricamente estaban muy lejanos. A través de la creación de un agujero de gusano podemos saltar a otra dimensión. Esto, sospechoso no. Lo siguiente, de hecho es una explicación para niños, tiene más sentido que esté aquí que no en una obra de ciencia ficción. Christopher Nolan no es la primera persona que se fija en Doraemon para escribir sus historias. Si leéis las primeras obras de los años 60 de Doraemon, hay una escena que me llamó muchísimo la atención, que es una de las paradojas del viaje del espacio-temporal, la paradoja del tiempo. Es decir, si Nobita viaja al pasado y crea una especie de accidente en su padre, que tenía una cita con su madre, y esto hace que se retrase en la cita con su madre y naturalmente está como dificultando en esa dimensión temporal que Nobita pueda nacer, porque sus padres no se van a encontrar. Entonces Nobita empieza a desvanecerse, empieza a desaparecer. ¿Y esto a qué os suena? Exacto, es exactamente igual que la escena de Regreso al Futuro, naturalmente un poco cambiada, transgiversada para que no se note tanto. Regreso al Futuro es de unos años más tarde, al menos 5 o 10 años más tarde que ese volumen de Doraemon, y lo que pasa es que la madre de Michael J. Fox se enamora de él, lo cual imposibilita que luego se pueda sea la pareja de su padre, y de la misma forma va como Michael J. Fox en esa película va desapareciendo. Exactamente la misma paradoja. Muchos directores han estado a escondidas leyendo manga y sobre todo Doraemon para nutrirse de muchas paradojas temporales. Otro de los grandes maestros del anime, muy copiado también por Christopher Nolan y otros directores como David Lynch, es Kon Satoshi, un auténtico genio, que hablaremos en otro capítulo, donde obras como por ejemplo Mulholland Drive es una copia de Perfect Blue, o por ejemplo Inception de Christopher Nolan, otra copia de anime, en este caso de Paprika de Kon Satoshi. Bueno, solo para deciros que aunque si no os gusta leer manga, pues que sepáis que vuestros directores favoritos sí que lo hacen, lo cual para conocer de dónde sacan las ideas os recomiendo que estéis al día de lo que pasa en el mundo del manga. Otra de las escenas que a mí me hacen flipar personalmente es el tsunami, el planeta del tsunami, exactamente igual en las dos obras. Los dos aparecen por accidente, aterrizan por accidente en un planeta donde parece que haya montañas, hasta que se dan cuenta que son tsunamis y se van de la misma forma, largándose antes de que el tsunami les pille. La escena del tercer acto me parece brillante como Christopher Nolan escenificó lo que es algo tan difícil de explicar como es la cuarta dimensión, una dimensión donde el tiempo se convierte en una dimensión física a través de la cual puede como mandar un mensaje al pasado. Pero es que incluso este concepto ya es de Doraemon, está en el ADN de Doraemon. El propio Doraemon, de hecho, es un mensaje del futuro, del tataranieto de Nobita para ayudar a otra dimensión temporal, al pasado. Lo cual esta comunicación, nada nuevo, pero lo que sí que me parece genial es la manera como está escenificado. Hay una explicación, de hecho, en una de las viñetas donde literalmente está comentando cómo es posible que su padre haya encontrado a su hija, y Doraemon explica textualmente, literalmente, dice que la fuerza del sentimiento de su padre ha trascendido el espacio-tiempo. No hay ninguna duda de que Christopher Nolan leyó este libro, lo quiso copiar, hizo todo lo posible para que no se notase. Uno de los aspectos que más me gustó de Interstellar es que Christopher Nolan nos muestra un protagonista a la vieja usanza, un protagonista como de los que ya casi no se ven en los tiempos actuales. Un hombre sencillo que ama a su hija y que lucha por unos valores tradicionales sin caer en moralismos religiosos, pero que lucha por unos valores que quiere transmitir a su hija. Vivimos en un mundo en decadencia
donde la mayoría de personajes son también decadentes, reflejo de los tiempos en los que vivimos. Películas que no nos inspiran a convertirnos en la mejor versión de nosotros, como sí lo hacían muchas películas de los 80 y los 90. Gracias Christopher Nolan por ofrecer un personaje que nos inspira y que da un poco de esperanza en este mundo tan decadente. Chicos, ¿qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo? Viva el debate, vive la polémica. Si al menos ha servido para que os motive a leer esta y todas las obras de Doraemon, ya habré ganado este debate. Chicos, como digo siempre, nos vemos en los comentarios. Viva Taiwán Libre, viva Doraemon y viva el manga. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.